¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas aquí a Democracia Presente, ahora y siempre, este programa en donde hablamos sobre los 40 años de democracia en la República Argentina, siempre hablando con figuras destacadas de la cultura, de la política, de los derechos humanos, y hoy seguimos con el palo de la cultura y con la música en particular, porque está con nosotros Sergio Poli. ¿Cómo va, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, violinista, músico en general, podríamos decir, porque Sí. solamente el violín no es lo que tocas, pero te destacaste en esa función. Es lo que hice, es lo que hice, lo que hago, digamos. Es el instrumento fuerte que estudié, pero sí. Uno se la rebusca con la guitarra y esas cosas, pero Ahí va. más para fogones que para otra cosa. Vamos a repasar tu historia referida a la música. Bueno, tu paso por los Redonditos de Ricota, hay un montón de cosas para hablar, pero para comenzar estaría bueno que empieces a contarnos lo que tiene que ver con tu familia, que también es una familia que viene del palo de la música, Sí. ¿no? Una familia de músicos casi. Sí, indudablemente. Hasta donde yo sé, el que inició todo fue mi abuelo. Mi abuelo era un tano de Reggio Emilia, allá del norte de Italia, que se vino para acá en la década del 20. Y él ya era contrabajista, había tocado en una orquesta que funcionaba en un teatro que se llama Rómulo Valli, que yo tuve la suerte de conocerlo, el teatro ese fue como muy impactante, ¿no? Está en el teatro donde laburó mi abuelo, Romeo. Y sí, bueno, mi viejo, o sea, su hijo, mi viejo era contrabajista, entró en el año 46 al Teatro Argentino, estuvo, o sea, a los 16 años ya estaba laburando en el teatro. Así que, y yo siempre digo que de algún modo aprendí a caminar en los pasillos del viejo teatro, ¿no? Y en los pasillos de la municipalidad, porque también mi viejo fue uno de los fundadores de la Orquesta de Cámara Municipal, unos años después, en los 60. Claro. Así que sí, viene de familia. Tengo un hermano violonchelista, un sobrino que toca contrabajo. Bueno, Paula, mi compañera, es música. Ahí va. Es como que estamos rodeados. Estamos viendo una foto justamente muy joven ahí, un Sergio Poli Eso de pelo fue largo. Esa foto fue del primer ensayo en la sala nueva, en la sala del Teatro Nuevo, cuando después de tantos años de peregrinar, pues yo al teatro entré en el 82, Ahí va. cuando hacía 4 que se había quemado. Y Claro. estuvimos hasta el 99. O sea, fueron casi 20 años, 18 años. Claro. Primero medio de gitanos, después, bueno, por suerte terminamos en el Rocha, que ahí más o menos pudimos tener una casa por lo menos más estable. Claro. Y bueno, y finalmente se inauguró el Teatro Nuevo y esa foto es del primer ensayo, nuestro primer ensayo en la sala, así que me sacaron esa foto Diana Ahí va. Sanzano, que es una fotógrafa que iba siempre al teatro. Bueno, vos mismo lo decías recién, empezaste tu carrera en el Teatro Argentino en el año 82 hasta el año 2011. Ujú. Y bueno, eran unos momentos muy complicados, me imagino, ¿no? Plena término de la dictadura militar, principio de la democracia. Contanos un poco ese clima que se vivía, ¿no? Año 82. Estábamos saliendo, estábamos en los estertores de la democracia. Yo entré en julio, o sea, entré casi inmediatamente después de la guerra de Malvinas, o sea, ya la democracia empezaba a caerse, la dictadura empezaba a caerse a pedazos. Sí. Pero sí, fue un tiempo muy duro. Vos te imaginás que cuando el teatro se quema, bueno, se cayeron muchos contratos, quedó la orquesta muy, muy diezmada, realmente. Yo esto lo sé porque, bueno, uno de los que cayó, por ejemplo, fue mi hermano que estaba en la orquesta y se quedó afuera. El teatro se sostuvo más que nada por la gente, por la gente que lo sostenía, ¿no? Por los cuerpos, los cuerpos artísticos y cuerpos técnicos. Cuando yo entré a la orquesta, no sé cuántos éramos, pero éramos muy pocos. Era una orquesta muy chica, realmente. Y con muchos problemas. Vos sabés lo que era ensayar en julio, en el año 82, en el Teatro del Lago, que es donde ensayábamos. Ahí va, en el Bosque de La Plata. Claro, en el Bosque, pero en un lugar donde en verano te cocinabas porque el sol pegaba en la cortina metálica que cerraba el escenario, y en invierno te regalo, no había manera. Hacía mucho frío. Bueno, realmente condiciones muy desagradables, pero bueno, era lo que había y era lo que había que aguantar la parada de alguna manera, en ese sentido. Así que fueron muchos años muy duros. Y así todo, haciendo lo que se podía, tocando conciertos sinfónicos en el Jockey Club, haciendo temporadas de verano, algunas óperas ahí en el mismo Teatro del Lago, bueno, como se podía. Después, ya te digo, por ahí tocando en distintas salas hasta que se tomó lo que ahora es lo que era antes y lo que ahora es el Cine Rocha. Y de alguna manera tuvimos una casa, con todos los problemas del mundo, porque no tenían las comodidades de un teatro, pero bueno, por lo menos tuvimos un lugar estable donde hacer temporada. Claro, hasta que, bueno, finalmente se llegó al Teatro Nuevo. O sea, del año 77, cuando el teatro se produjo ese incendio que nunca se pudo comprobar qué realmente pasó, ¿no? Pero bueno, la incógnita sigue hasta el día de hoy, hasta el año 99, en donde se generaron las condiciones y el edificio nuevo se restauró, se hizo un edificio nuevo de cero.
el teatro estuvo dando vuelta a la deriva en diferentes lugares, era un equipo nómade. Tocando en la decir, provincia, ¿no? tocando en el interior. Yo esa época ya casi no la agarré, pero yo me acuerdo de la primera época que mi viejo estaba en la orquesta, sí, era todos los fines de semana viajaban al interior a tocar en micros, le llamábamos micros duros, micros tipo el 273 iban, o sea, olvídate de asiento reclinable, creo que, y anda a quejarte. Claro. Anda a quejarte. Y estaba esta cuestión, ¿no?, de que era muy común en el teatro argentino que se pueda contratar a los hijos de los que ya estaban trabajando en el teatro, ¿no? Había como una cultura generacional. No. En realidad lo que había, hay tradiciones familiares, pero digamos, yo al teatro entré, ahí me tomaron una prueba para entrar y después una prueba para entrar por un cargo, una especie de contrato, que en esa época era muy desventajoso en realidad en relación a los estables. Era todo un caos. Pero no, en general se entra por concurso, no es que se heredan los cargos, quiero decir, ¿no? Claro. Hay concursos abiertos. Bueno, lo que pasa es que hay tradiciones fuertes. Hay varias familias de La Plata que han poblado el teatro. Y bueno, y vinculado un poco con la cuestión política de ese momento, año 82, después de 7 años de dictadura, me imagino que hubo una especie de primavera a nivel musical, en todos los sentidos de la vida, me parece, ¿no? Como un renacer de la vida. Sí. ¿Vos cómo lo vivías del lado de la cultura siendo trabajador del teatro? Indudablemente, pero a nosotros no nos cambió demasiado, porque digamos, a nosotros el teatro, ¿no? Digo, la actividad del teatro siguió siendo más o menos la misma, que en todo caso mejoraron las condiciones en algunos aspectos, sí, seguramente. Se podía dialogar, tenías autoridades con las que se podía hablar en algunos casos, pero no siguió siendo duro, ¿no? Porque seguíamos sin tener salas, seguíamos sin tener... O sea, nuestra casa era el Teatro del Lago, que servía 2 meses al año para hacer espectáculos. Claro. El resto del año es imposible. Pero se sentía esa expectativa de que, bueno, se quedaba atrás los años del terror. Sin duda. Y, digamos, se podía experimentar culturalmente otro tipo de situación, ¿no? No tanto censura, no tanta, me imagino, tanto seguimiento, ¿no? Del lado de lo que es el poder de turno, ¿no? Sí, fueron tiempos, insisto, fueron tiempos duros. Fueron tiempos duros, sobre todo los previos a mi entrada. Yo ya te digo, cuando yo entré ya la cosa estaba un poco empezando a deslizarse hacia lo que vendría. Los primeros años fueron muy duros. Calculá que el incendio del teatro fue al año y monedas del golpe, así que fueron años realmente duros donde no te podías quejar porque te podían sancionar, te podían echarte. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Después, muy cerquita de ahí, en el año 84, es tu ingreso en la orquesta de la Municipalidad de La Plata. Sí, ¿no? Ahí hubo un concurso también y ahí entré. Y bueno, esa experiencia empieza en ese año y termina de la peor manera. Ahora después vamos a seguir hablando sobre esta cuestión, pero bueno, también una orquesta que tuvo muchísimos premios, que fue... La orquesta ganó lo más fuerte que tuvo, que aparte fue en la época dorada de la orquesta, que coincidió más o menos en la época en la que yo entré, no porque haya entrado yo, sino porque coincidió esa época. Teníamos solistas realmente de muchísima jerarquía. Estaba José Bondar, estaba Fernando Favero, estaba Alan Kovacs en viola, Oscar Carnero con trabajo. Era una orquesta realmente, sonaba muy bien. Y se ganó un premio Conex, ¿viste? Los Conex, que ese año fue dedicado a la música de cámara, y yo no me acuerdo cómo fue el título del premio, pero algo así como al mejor conjunto de la historia de la música de cámara argentina, alguna zaraza por el estilo. Mejor conjunto de cámara de toda la historia de la música clásica argentina. Mira. Ahí va. Sí. No, realmente la orquesta de cámara fue una orquesta de lujo. Yo insisto, la orquesta se funda, si no me equivoco, en el año 66, la intendencia de Zelagoski. Por algunos contactos con él, del maestro Ruiz y de Carlos San Pedro, eran los dos directores, se habían logrado, ahí está, no, ese es el Mono Becerra, que fue integrante de la orquesta de cámara. Ahí va. En aquel momento habían conseguido algunos contratos para empezar, o sea que la municipalidad solventara algunos contratos que se fueron haciendo cada vez más asiduos, hasta que finalmente se consiguieron contratos regulares para todo el año. Hasta que, si no me equivoco, yo era muy pibe, pero sí creo que fue en el gobierno del 73, antes del golpe, en esa etapa del peronismo, fue cuando se estabilizan los cuerpos, se hacen estables. Y duramos así, bueno, después en la época del menemismo perdimos la estabilidad de vuelta, y yo ya estaba en la orquesta, y ahí pasamos, nunca supimos en qué iba a terminar eso. Pasamos a depender de un subsidio que le daba la municipalidad al Banco Municipal, y perdimos la estabilidad. Y eso generó, le dejó el campo oregano cuando llegó Julio Garro, que nos borró el mapa de un día para el otro, como si no hubiéramos existido y como si no fuera un organismo con 54 años de historia, porque no es que hacía 4 meses que estábamos ahí. O sea que la Orquesta Municipal de La Plata también es una radiografía de lo que fue los últimos 30 años de la historia argentina. Sí, decíamos, 90, menemismo, desempleo, baja de...
monetaria, de presupuesto, y bueno, después con la llegada de Garro en el 2015, prácticamente el principio del fin de la orquesta. El fin del fin. Bueno, un film que se alargó quizás, sí, ¿no? se alargó porque la seguimos peleando, pero nosotros lo que decíamos mucho en los años de lucha, yo era uno de los delegados de la orquesta, cuando empezó todo el conflicto, la orquesta subsistió a Franco y Casati, el gobernador, intendente de la época de Onganía, que los quiso borrar porque la orquesta tenía 3 o 4 años de existencia, eran contratos y no pudo. No pudieron los milicos, no hubo manera. Bueno, finalmente se pudo. Pudo Mauricio Macri, Juntos por el Cambio. Triste. Sí, eso es una lástima, porque realmente yo no lo digo por mí, yo ya estoy en una edad en la cual posiblemente me hubiera terminado yendo igual, pero digo, se perdió una fuente de trabajo, se perdió una expresión de cultura de la ciudad, sí. La más longeva. Yo creo que es el organismo cultural más antiguo de la ciudad, no tengo duda, por lo menos en cuanto a que siguió en el tiempo, ¿no? Eran como muy comunes los ensayos en el Palacio Municipal, en el Salón Dorado. Tengo el recuerdo de haber ido chiquitito. Claro. Los fines de semana, el ensayo de la orquesta era como todo un evento también. Y después la presentación, obviamente. Después se pasó al pasaje de Rocha, pero bueno, lo mismo, era nuestro lugar. Claro. Ensayábamos ahí, tocábamos ahí. Recuerdo año 2017, estándote entrevistando en este mismo canal, justamente por este conflicto. Y bueno, año 2017 también se profundiza ahí la crisis, y esto en el 2019, es que definitivamente la orquesta no existe más o menos por ahí. No, yo creo que antes, no me acuerdo bien exactamente, porque yo después en algún momento ya me terminé abriendo del todo, porque yo por cuestiones personales me di cuenta que la cosa no iba a tener un buen fin, pero sí, siguieron un tiempo más los compañeros, hubo un par de conciertos más que hicieron, que finalmente se los pagaron no sé cuándo, pero no, claro. se fue diluyendo en el tiempo. Estamos viendo acá una imagen de cuando en la puerta de la municipalidad se hizo un concierto de protesta. Ahí estoy yo con anteojo de... Anteojo de sol, ¿no? El de negro. Decide, sí. Ahí está. Sí, esos eran los conciertos que hacíamos en la puerta, lo hacíamos regularmente. Y venía mucha gente a vernos, había una movida, qué sé yo. Y viéndolo desde ahora, después de algunos años de haber pasado esto, ¿valió la pena esa lucha? ¿Cómo lo recordás? A ver, las luchas creo que siempre valen la pena, aún las perdidas, me parece a mí. Bueno, podías dejar que te lleven puesto así como así. No sé, yo me quedé con un gusto muy amargo, ¿no? Porque, qué sé yo, es lo que yo te decía, yo aprendí a caminar en los pasillos de la municipalidad y del teatro. Cuando iba con mi viejo de chico, vos decías cuando ibas a los conciertos, yo iba a los 7 años a ver ensayos, y un poco era el sueño de uno era entrar a esa orquesta, el sueño de muchos era entrar a esa orquesta, aún en los años, en los últimos años de Bruera mismo, cuando la cosa se fue deteriorando, porque a partir de haber perdido la estabilidad, bueno, ya perdés convenios de trabajo, entonces, viste, los aumentos de sueldo dependían de la voluntad del intendente de turno de darte un aumento, entonces claro. Eso siempre fue corriendo por detrás de la inflación, y llegó un punto donde había algunos compañeros que venían de Buenos Aires y yo te aseguro que gastaban más en ir y venir durante todo el mes a ensayar que lo que ganaban de sueldo. Claro. Y lo hacíamos porque queríamos a la orquesta, porque nos gustaba, porque era un lugar realmente de encuentro y algo bueno, algo de calidad. Y sí, representaba al municipio de la ciudad de La Plata y sobre todo también eso que se genera en una orquesta, ¿no? Una cuestión de familia, ¿no? Y sobre todo sabiendo que hay trabajadores, que detrás de los trabajadores están los familiares, ¿no? Digamos, es toda una cuestión realmente. Vamos a hablar también del Sergio Poli de los 90, que también es muy interesante cómo te incorporás a una de las bandas, super mega bandas de la República Argentina. En aquel momento también empezaba a hacer mucho ruido, como Los Redonditos de Ricota. Bueno, año 91, tengo la información de que la Negra Poli con Sky Bellinson te vieron en Villa Gesell. ¿Es así? Eso me dijeron ellos. Eso te dijeron ellos. Nunca lo supe. ¿Vos ibas a tocar en el verano Yo todo lo que sé que un día llegué a mi casa tenía un mensaje ¿te acordás los contestadores electrónicos? Sí. Automático, bueno. Play. Sí. Sí. Chicos, ustedes no habían nacido, pero había unas cosas que llamaban contestadores. Y tenía un mensaje que decía, hola Poli, te habla Poli. Jaja. Ahí va. Bueno, nada, me dejaba un mensaje, la llamo al número que me deja y era porque querían el violín ahí en un tema que terminé grabando. Y sí, y obviamente, cuando yo los había conocido, uno los conocía de toda la vida, pero nunca los había escuchado demasiado. Estamos hablando del momento del 93, que fue el momento un poco de la explosión de ellos. Fue el primer recital en Huracán, cuando yo toqué con ellos fue el primer recital grande en un estadio abierto. Y nada, bueno, obviamente cuando fui lo primero que hice, digo, ¿cómo llegaron hasta acá?
más allá de que nos conocemos todos, ¿viste? No, y ahí me dijo esto que decís vos. Que habían visto un Villa Gesell en un bar. Yo me iba con Cordal Swing, que era un grupo que teníamos con Néstor Gómez, con Pachi Torrijas y el Pato Ramos. Íbamos a tocar, tuvimos 3 años yendo a tocar a la costa. Sí. Ir a tocar a la costa implicaba ir a tocar a la gorra en la calle, que después eso terminaba en que algún bolichero te invitaba a tocar o otro te llamaba y a cambio del Morfit vos tocabas y nos quedamos 2 meses en la costa tocando y viviendo así. Y en alguna de esas vueltas, no sé en cuál, pasó Sky y La Negra, que estaban de paseo por Gesell y me dice que estuvimos charlando, tomando una cerveza después de todo. Yo, por supuesto, nunca supe quiénes eran porque en los 80 los Redondos los conocíamos, pero yo no conocía las caras. Claro. Así que, bueno, esa cosa de la vida. Y que de ahí les quedó la idea de algún día meter un violín en un tema. Ahí va. Te propongo ir a una pequeña pausa y después seguimos hablando de tu experiencia ricotera. ¿Cómo no? Probá con TVU. Muy loca. Una N que no se escuchó bien. Una N que no se escuchó. Estamos haciendo la televisión de ahora, la que se mira en el cel. Muchos menos en el plato. Barrio Meridiano y Bienvenidos a Objetivo Universidad. ¿Va? Estamos en Instagram, Facebook, en TikTok, Twitter. En YouTube y en Twitch. Soy médico veterinario. soy licenciada en nutrición. Soy odontólogo. Queremos hablar de educación. Esto es Otras Crónicas y hoy estamos en el puerto La Plata. ¿Qué recuerdo te trae esto con Messi? Un hermoso momento. Te presentamos expertos en UNLP TV. UNLP.tv, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Un nuevo mercado emerge desde el edificio donde funcionó el histórico Bazar X. Baxar Mercado, tu punto de encuentro en la ciudad. Baxar Mercado, calle 51, entre 5 y 6. Nos cruzamos por ahí. Seguimos dialogando con Sergio Poli acerca de su vida en la música platense, tocando violín y otras cosas más, y también relacionándonos con estos 40 años de democracia, haciendo este recorrido histórico. Y en el bloque anterior hemos llegado a la década de los 90, año 91, Villa Gesell, Poli, Sky, Sí. te ven en un show y te dicen, flaco, venite a tocar con Villa los Gesell Redondos. fue antes, fue en el 85, 86, 87. Ah, fue mucho Mucho antes, antes fue, después sí. que se concretó. Claro, se concretó en el 93. Ah, pasó un montón de tiempo. Pasó un en el montón de medio. tiempo. Ahí va. Y bueno, y te llegó esa convocatoria y la posibilidad de grabar 2 discos con los Redondos. Sí, grabamos ese año en el 93 y después no sé de cuándo es, no me acuerdo ahora de cuándo es el otro disco que se llama Último Buen de Finisterre. Debe haber sido por allá por el 97, calculo yo. No me acuerdo, está el dato. Sí. Que me llamaron de vuelta para grabar. Lo que pasa es que yo una vez lo hablaba, hay como una inconsciencia en el momento que ocurren los hechos, ¿no? Vos, como que, qué sé yo, a mí me llamaron, fui, grabé, después me llamaron de vuelta, tocamos en Huracán. Después el año siguiente me llaman de vuelta, volvimos a tocar Huracán. 2 años después, mirá esta Ahí foto. está, hablando de inconsciencia, mirá esa foto. Wow. 2 años después me llaman para grabar en el Último Momento de Finisterre. Sí. Y uno se piensa que esas cosas ya está, vinieron para quedarse, que van a durar siempre, ¿viste? Y de golpe, bueno. Es más, me acuerdo yo puntualmente, creo que fue en enero, febrero de 2002, me invita Rocambole, que era quien hacía toda la gráfica, que de hecho me hizo la gráfica un disco mío. Me invita, hacía una muestra de cosas, de pinturas de él, de obras de él, en el Palais de Glass, en Buenos Aires. Y ahí fui. Y estaban todo menos el Indio, por supuesto. Y charlando con Sky, claro, acababan de suspender River, que había sido en diciembre de 2001. Que suspendieron el River porque fue en el momento del despelote.
Y Sky me dice así, de hecho, eso fue más tarde, no fue en enero, febrero. Sky me dice así, yo de hecho hace como 4 o 5 meses que no lo veo al Indio. Ahí va. ¿Viste? ¿Qué pasó acá? ¿Viste? Y bueno, y pasó eso, pasó que ahí ya se había terminado la historia, ahí entraron al mito. Claro. Y yo de furgón de cola, o sea, yo caí en esa, ¿no? Como que no, Claro. sin quererla. Ahí estamos viendo otra imagen más al lado del Indio y ahí está toda la trupe. Ahí están la Black and entera, Blues, ¿no? están La Deborah Black and Dixon Blues. y Mona Feynman, Sky. Semilla, Sergio. Ahí Falta va. Walter. Linda foto esta, ¿eh? Cuántos recuerdos. Y ahora que después de tanto tiempo que te ves ahí en esa imagen, ¿qué decís de esa experiencia? ¿Qué es lo que más rescataste de El esos pelo. años? Ahí va. Mirá, es una experiencia fuerte. Es una experiencia fuerte. A ver, no fue. En términos estrictamente musicales no es lo más importante que hice en mi vida, obviamente. Pero evidentemente por algo estamos a 30 años que se van a cumplir ahora. Hablando de esto, o sea, hay una sombra que quedó ahí que de alguna manera te marca, ¿no? Y tiene que ver con este recorrido que hacemos de los 40 años de democracia, porque vamos a estar hablando de la década de los 90, lo que era, la cantidad de gente que quedó fuera del sistema, ¿no? Tuvo que ver con todo eso, el exacto, fenómeno de los redondos. Exacto, Tuvo que ver un con fenómeno todo eso. político-cultural. Y después llegaron los 2 recitales, ¿no? En el 93, 94, los 2 huracanes, que ahí sí también estuviste participando, ¿no? Claro, yo toqué en el 93 de las 2 noches en la primera, porque te acordás que era un disco doble. Entonces yo toqué en la presentación de Lobo Suelto, que fue la primera noche. Ahí va. La segunda noche fui, por supuesto, pero ahí no toqué. Y al año siguiente se repite, en Huracán, con el escenario puesto, el primer año estaba atrás del arco, estaba adelante del arco. La segunda vez estaba puesto en uno de los laterales. Y bueno, nada, ahí sí tocamos las 2 noches. La primera noche fue una noche de diluvio. Esa foto que después me la pasan. ¿No la tenés esa foto? No, esa foto no, que no sé si estoy yo ahí. Esa foto es justamente del Huracán 94. Ahí va. Esos dibujos que están atrás eran unos telones gigantescos que había hecho Rocambole que estaban fantásticos. Aparte, verlos del lado era una cosa impresionante. Y ese fue quizás el momento donde tocaste ante la mayor cantidad de gente, ¿no? Yo creo que había más gente, sí. Un momento parece, más ¿no? masivo, Creo que digamos, había en más un gente escenario que el fue primer esos año. 2. Es posible. ¿Y qué se sentía estar ahí? Lo que pasa es que yo me subía a una fiesta que ya estaba hecha. Era un poco eso. O sea, yo te digo francamente, mi mayor preocupación en ese momento era que no se me corte una cuerda. Porque digo, son mis 2 minutos como decía Andy Warhol, ¿no? Mis 2 minutos de fama y se me corta una cuerda, ahora me tengo que ir. Sí. ¿No te pasó eso, por suerte? No. Ahí va. Dios me libre, pero la fiesta estaba. Claro. Yo hace muchos años que no me pongo nervioso a la hora de tocar esas cosas, pero digo, era una fiesta, era francamente una fiesta. Yo siempre, esto lo cuento siempre porque fue muy fuerte. El año anterior habían puesto una tarima alta, donde cantaban las chicas de la Black and Blues, arriba de eso, y ahí toqué yo. Empieza Espejismo, que era el tema que yo tocaba, ¿viste? Que yo estaba como 2 minutos sin tocar, así que yo me quedé como atrás. Y cuando voy a tocar me subo al escenario. Bueno, empiezo a tocar el solo. Yo siempre toco con los ojos cerrados, como que no estoy en la mía. Y estaba tocando y empecé a escuchar que había algo raro. Y abro los ojos y ahí veo. Primero que estaba toda la gente cantando el solo de violín, que es una ridiculez, pero aparte el disco había salido hacía 3 días. O sea, se sabían todas las letras, pero aparte se sabían mi solito. Ahí va. Y el mar en esa época de encendedores, ¿no? O sea, uno lo vivió 100 millones de veces desde allá. Ver esa cosa era no había celulares en aquel momento. En esa época no había celulares. Ahora el celular ahí era. El celular más tenía la negra poli, que artesanal, era la única que tenía que yo conocía, que eran esos, ¿te acordás que eran un StarTAC. termo? Sí. Bueno, vos hablabas de la fiesta, hablabas también de la inconsciencia que significaba estar tocando ahí y ser parte de ese movimiento, ¿no? Pero también la inconsciencia porque lo que pasaba alrededor de todo, ¿no? Era fuerte. La gente que iba al recital y cómo también la fuerza policial, sobre todo la policía. Bueno, siempre que tocaban Los Redondos en las afueras del estadio pasaba otra realidad también, ¿no? Era un mundo aparte. Que tiene que ver con ese periodo histórico también en la Argentina, ¿no? Sí, claro, sí, sin duda. Yo me acuerdo, en esta noche de Huracán, la del 94, hubo una de las 2 noches que hubo una masacre en la calle. Pero una masacre, quiero decir, yo vi entrar gente de seguridad con la cabeza sangrante porque les pegaron un piedrazo, ¿viste? No, se habían matado en la calle. Y eso fue muy fuerte, cuando el Indio, la primera noche fue esto. Cuando salen al escenario, el ambiente era que se prendía fuego todo. Y yo me acordé, en ese momento me acordaba de Billy Bond y el Rompan Todo, ¿no? Porque el Indio, yo tengo el recuerdo de esto, era una caldera el estadio, era una caldera. Y el tipo se agachó, se agarró del pie del micrófono, se agachó y se quedó así. Yo no sé cuánto tiempo estuvo, capaz que fueron 2 minutos, para mí fueron 20. Y nada, no pasó absolutamente nada, y la cosa empezó a bajar,
bueno, pero el manejo de la masa, Ahí va, mamita, ¿viste? No ahí va, ahí va, ahí va. es fácil, no debe ser Sí, fácil. no, para nada. Sí, Digo, el ejemplo de rompan todo fue eso, fue capaz que Billy Bond lo dijo así inconscientemente y rompieron todo. ahí va. Entonces digo, no, qué sé yo, es un tema. Sí, son segundos que por ahí parecen eternos. Sí. Totalmente. Y siguiendo en este recorrido histórico, bueno, dejamos de lado los ronditos de ricota y también hay un momento importante en tu vida, creo que fue cuando conociste a Estela de Carlotto y lo que significa música por la identidad. Que es un poco quizás el En realidad es simultáneo, porque yo a Estela la conozco cuando personalmente la conozco, digamos, cuando fuimos a presentar el proyecto con Paula Mesa, con mi compañera. Eran momentos ásperos, estábamos transitando el gobierno de Macri, época de retrocesos. Bueno, en ese año, en mayo de ese año, fue el intento del 2x1, aquella marcha conmovedora. Exactamente. Surge ahí también, en ese momento. Claro. Con el reclamo contra el 2x1. Tal cual. Entonces, y en un momento nos miramos y dijimos, y habría que hacer algo, ¿no? Entonces, porque yo ya me venía vinculando hace un tiempo medio de costado. Yo no soy hombre de teatro, Dios me libre, pero sí participé de Teatro por la Identidad. Alguna vez nos invitaron las compañeras de Teatro por la Identidad para tocar con la orquesta de cámara, cuando estábamos en plena lucha, en la vigilia que hacen el 23. Después toqué con un grupo de cuerdas que teníamos, con este grupo. Tocamos en otra vigilia ahí en el andén de la estación, así que venía. Y bueno, un día nos miramos con Paula y dijimos, che, me parece que es el momento yo nunca milité en partidos políticos, militancia partidaria, pero bueno, pero uno la milita desde donde puede, desde su trinchera, como digo yo. Y nos pareció que era el momento de que había que hacer algo. Entonces, bueno, en ese momento me contacté con Ignacio Montoya Carlotto, el nieto de Estela. Le digo, mira, tengo esta idea, bueno, ahí me pasó un contacto de abuela, bueno, y ahí entramos. Ahí pudimos contactar después con Leo Fossati, y bueno, esa foto es en la ex Quinta, fue un tiempo después. Pero nada, presentamos el proyecto, les pareció una buena idea y arrancamos con Paula solos, haciendo una sola noche en Bellas Artes en ese 2017, y ahora este octubre vamos por la 7ª edición. Ahí va, 7 años ininterrumpidos. Ininterrumpido, pero aparte ya te digo, los 2 o 3 primeros años lo hicimos Paula y yo solos, como podíamos, pero de a poco nos empezamos a desbordar de grupos que querían tocar, así que ya empezamos a abrir el juego, y ya por suerte en los últimos 2 años invitamos gente. Que se sume y se sumaron, por suerte. Claro. Entonces ahora, bueno, ya es un equipo de trabajo grande. Bueno, un proceso ininterrumpido y que tiene vistas de seguir Sí, estando. yo creo que va a seguir. Es más, yo hoy lo hablaba con Pablo antes de acá. Yo me voy como corriendo de a poco también. Es como que me parece que está bueno que venga gente nueva con otras ganas. Obviamente estoy metido ahí, pero está bueno que se abra el juego. Está buenísimo, aparte una manera de interpelar a la sociedad desde otro lado, ¿no? Digo, teatro por la identidad, música por la identidad. Sin duda. Esto de seguir buscando a los nietos, bueno, hace una semana atrás. Apareció el 133, tal cual. Es una historia que no ha culminado y son, bueno, heridas que siguen sangrando y que están para ser revertidas, ¿no? Entonces, bueno, muy importante esto, y me imagino que vos con tu mujer se sienten muy cómodos estando junto con abuelas y con Estela. Sí, claro, ¿no? sí. Y esto tiene que ver un poco con la última pregunta que te iba a hacer, que es un poco una reflexión sobre estos 40 años de democracia, visto desde el hoy. Todo lo que has atravesado, todo lo que atravesamos como país, ¿no? Complejos, ¿no? Muy complejos, me parece a mí. O sea, de la euforia, la euforia natural de los 80, de los 83, digamos, ¿no? En mi caso yo voté, en ese momento era mi primera votación, yo voté a Alfonsín. Bueno, después las cosas que fueron pasaron cosas. Después, cuando vos lo mirás con el paso del tiempo, te das cuenta que la cosa era jodida, ¿no? ¿Viste? Porque era muy fácil criticar en aquel momento, bueno, qué sé yo, ¿no? Yo con los años fui reivindicando un poco la figura de Alfonso. Pero bueno, sea como fuere, después vino la década menemista, que fue la década infame, ¿no? O sea, todo lo que significó eso. Después el clima de época, porque no fue Néstor acá y nada más, ¿no? Fue lo que pasó, esta cosa curiosa, ¿no? Porque mientras en Europa crecían las derechas por todos lados, acá en Latinoamérica teníamos gobiernos progresistas, sí. ¿Cómo? Lula, bueno, Néstor, Chávez, el mismo Fidel. El Frente Amplio en Uruguay. El Frente Amplio en Uruguay, Evo, Correa, fue esa movida que se dio, como decía, bueno, ¿qué pasó acá? Ya está. Bueno, el problema que nos pasa a veces es eso, que vos te pensás que ya está y no está nunca. Porque ahora tenés a Bullrich diciendo que hay militares que están injustamente presos. Vos decís, no podemos estar volviendo a hablar de estas cosas. Y volvemos a hablar de estas cosas. Y hay gente que les apoya y que lo van a apoyar. Seguramente. El tema del negacionismo, ¿no? Que sigue presente. Es que yo pensaba que uno pensaba erróneamente, inocentemente pensaba que ya estaba, y no está. No está. Es terrible.
Bueno, Sergio, muchísimas gracias por estar acá y bueno, dar testimonio sobre lo que ha ocurrido también tiene que ver un poco con darle un mensaje a las futuras generaciones de que esta historia no se ha cerrado del todo. Esta historia no se ha cerrado y esta historia hay que hacerla día a día. A eso apuntaba yo cuando te decía esto de que uno pensaba que no y no. Bueno, me parece que es como que no puedes dar nunca nada por hecho. No pueden, como dice el Negro Dolina, hay que correr muy rápido para quedarte en el mismo lugar. Porque si no te vas para atrás. Me parece que va por ahí la cosa. Es decir, es como que no hay nada de darlo por hecho y hay que militarla desde donde se pueda, porque está el concepto, el mal concepto de la militancia, ¿no? La militancia es hacer las cosas de tu lugar como lo mejor que puedas y aportando a esa causa. Sergio, gracias por estar acá. No, gracias a vos. Muchas gracias. Un gusto.